todos, bienvenidos a un nuevo video de física elemental. Hoy día vamos a hablar sobre la calorimetría. Veamos primero su concepto. Tenemos que es la ciencia que mide los cambios en las variables de estado de un cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor. En pocas conclusiones, tratamos de ver en este caso o medir estos cambios en la transferencia del calor, ¿no? Cuando el calor se transfiere. Y aquí aparece una de las primeras palabras claves, que en este caso es calor. Así que veamos qué es el calor. El calor va a ser una forma de energía que se transmite de un cuerpo de alta temperatura hacia un cuerpo de baja temperatura, como lo observamos en esta imagen. En este caso, esta fogata vendría a ser el cuerpo de alta temperatura que va a transferir esta energía, que es el calor, hacia un cuerpo de baja temperatura como un recipiente con agua. Bien, veamos las formas en que se propaga el calor. Una de ellas es por conducción. ¿En qué consiste? Cuando el calor viaja dentro de un cuerpo o de un cuerpo a otro, que esté por contacto, mediante el fenómeno de agitación molecular. Dice, de una zona otra vez de alta temperatura hacia una zona de baja temperatura. Por ejemplo, cuando sostenemos una varita de metal o una cuchara, ¿no? Y sometemos un extremo hacia el calor, puede ser una vela, ¿no? Lo sometemos a calor. Observamos que conforme pasa el tiempo, el calor que está siendo sometido eleva la temperatura de esta cuchara, ¿no? Y esa temperatura justamente se va moviendo en esta dirección, ¿no? Se va conduciendo por esta cuchara o por esta varita de metal hasta llegar a la mano que lo sostiene. La segunda forma que tenemos de propagación de calor es por convección. Esta convección debido a que cuando se eleva la temperatura disminuye la densidad, especialmente de los líquidos y los gases. Entonces las masas calientes suben y las frías bajan, generándose movimientos cíclicos que llamaremos convección. Esto lo observamos cuando podemos hervir agua, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando tú pones a hervir agua, que estamos hablando en este caso de un líquido, ¿no? Aquí nos dice que las masas calientes suben. En este caso, el gas que se va a comenzar a producir, el agua caliente, cuando comienza a hervir, comienza a burbujear. Entonces sube en esta forma. Una vez que llega a la superficie y esta se vuelve a enfriar, vuelve a bajar y así sucesivamente. El agua que estaba mucho más fría en la parte superior comienza a bajar, se calienta y vuelve a subir. Así de esa manera se vuelve el fenómeno cíclico. Por radiación. Aquí observamos que, por ejemplo, por experiencia sabemos que cuando nos acercamos a una fogata sentimos el calor que proviene del fuego. Así el calor puede viajar por radiación a través de ondas electromagnéticas en el vacío. No solamente lo podemos observar de esta manera, sino también del mismo sol, ¿no? Cuando uno sale y se expone al sol, vamos a sentir ese calor, ¿no? Obviamente proveniente de los rayos, en este caso del sol. A eso se llama por radiación. Veamos las escalas térmicas, muy importantes en este tema. Así como para medir, por ejemplo, la longitud utilizamos el metro, de igual manera se proceden las temperaturas. Y las unidades de medidas más utilizadas, porque existen aún más, son la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit, ¿no? Y veamos la relación que tienen cada una de ellas también. En este caso, la escala Celsius, ¿no? También se le llama grados centígrados. Aquí el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. En la escala Kelvin, que es la escala absoluta, ¿no? Es en cuyo 0 coincide con el 0 absoluto, cuando las moléculas de un cuerpo dejan de fluir, pero teóricamente, ¿no? Escala Fahrenheit. Aquí el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Esta escala es un poco menos usada. Veamos una relación que tienen estas tres escalas y que vienen en algunos ejercicios, ¿no? Y es importante conocerlos. Esta forma de convertir, que son estas ecuaciones, sirve para cualquier tipo de conversión, ya sea de grados Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin, o de Kelvin a Fahrenheit, o viceversa, ¿no? Veamos un ejemplo para ver cómo se podría relacionar. Si nos piden, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit, me olvido de los Kelvin, ¿no? Lo tapo y me quedo y relaciono solo estas dos fracciones. Si me piden de Celsius a Kelvin,
está puesta y solo relaciono esta fracción con esta de acá. Así sucesivamente cual nos pida. Veámoslo con un ejemplo. Nos piden 40 grados centígrados o Celsius a Kelvin. Entonces utilizamos nuestras ecuaciones. Centígrados o Celsius sobre 5 igual a Kelvin menos 273 entre 5. Como podemos observar, este 5 va a multiplicar acá, este 5 va a multiplicar acá, por lo tanto se anulan. Y me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Reemplazamos, ojo, reemplazamos Celsius porque si nos dan el valor 40, aquí lo tenemos, y Kelvin es la incógnita que nos queda. Como dijimos, vamos a eliminar los 5 y nos va a quedar así. 40 es igual a Kelvin menos 273. Este 273 va a pasar a sumar, ya que aquí está restando, y nos quedaría de la siguiente manera. 40 más 273 es igual a Kelvin, teniendo que Kelvin es 313. Esto quiere decir que 40 grados centígrados, convirtiéndolos a Kelvin, sería 313. ¿Bien? Espero que te haya quedado claro esta parte. Puedes seguir practicando transformando cualquier unidad a cualquiera de estas escalas térmicas. Veamos la cantidad de calor representado por la letra Q. Es una magnitud física escalar que nos mide cuánta energía calorífica ha ganado o perdido un cuerpo mediante el calor producido. Veamos así. Aquí tenemos un cuerpo, vamos a tener la cantidad de calor y la variación de la temperatura. ¿Cuál es la fórmula que se trabaja aquí? Es cantidad de calor igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Veamos las unidades que vamos a trabajar en esta parte y en este video. Sería cantidad de calor representado por Q va a ser caloría o cal. Masa la vamos a trabajar en gramos y la variación de temperatura va a ser en grados centígrados o grados Celsius. Aquí también tenemos que en este caso la variación de la temperatura se encuentra la temperatura 2 o final menos la temperatura inicial. Y el calor específico que nos van a dar siempre en cal sobre gramos por grados centígrados. Una observación que nos puede quizá ayudar es la conversión de joules a calorías, ¿no? Un joules es igual a 0,24 calorías. Una caloría es igual a 4,18 joules. Una nota importante es saber el calor específico. Dice, de una sustancia indica la cantidad de calor que se necesita para variar su temperatura en una unidad, por cada unidad de masa de la sustancia. Datos generales, en este caso el calor específico del agua es 1 y la calor específico del hielo o del vapor es 0,5. Bien, veamos un primer ejercicio. Importante aquí, siempre lo recomiendo a cada uno de mis estudiantes, es que coloquen sus datos. Los datos son muy importantes para poder resolver un ejercicio. Aquí nos dice cuánto calor, o sea, lo primero que nos pide es Q, cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de hierro de 50 gramos. Ojo, 50 gramos, ¿qué vendrá a ser? Según nuestras unidades, 50 gramos, G es masa. Lo ubicamos. Dice, para elevar su temperatura de 10 grados centígrados. Ojo, la temperatura inicial o temperatura 1, 10 grados centígrados. Hasta los 110, temperatura 2 o temperatura final. Bien, y considerando el calor específico de 0,12. Bien, utilizamos nuestra fórmula, ¿no? Cantidad de calor igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Y vamos a ver, calor específico 0,12. Lo vamos a dejar sin unidades porque va a ser un poco más práctico. Masa 50. Variación de la temperatura. A ver, profesor, usted me dijo que la variación era temperatura 2 menos temperatura 1. 110 menos 10, 100. Bien, ahora sí, efectuando todo nos daría que la cantidad de calor sería de 600 cal. Bien, así de sencillo podemos resolver estos ejercicios de calorimetría. Veamos dos ejemplos más que nos van a ayudar a entender esta parte.
En el ejercicio número 4 nos dice, calcula la masa en gramos. Ojo, porque no siempre nos van a pedir la cantidad de calor, pero sí vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces nos piden, calcula la masa. Ahí está mi incógnita. De un bloque de plomo, si al ganar 200 calorías, ojo, Q, calorías, 200 es cantidad de calor, Q, aumenta su temperatura de 60, temperatura 1, a 100 grados centígrados, temperatura 2. Y nos dicen que en este caso el calor específico del plomo es de 0,25. Bien, aplicamos nuestra fórmula y simplemente reemplazamos. Cantidad de calor, 200. Calor específico, 0,25. Masa, lo que voy a encontrar. Y la variación de la temperatura de 60 a 100 ha variado 40 grados. Multiplicamos y nos quedaría 0,25 por 40 es 10 por la masa. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría que la masa es 20 gramos. Ojo, ¿por qué le ponemos gramos? Porque es masa y la masa está dado en gramos. Bien, veamos otro ejercicio más. Dice, a cierto bloque de oro de 2 kilogramos, masa, kilogramos. Profesor, pero no me dijo que era gramos. Sí, también puede ser kilogramos y de ahí lo tenemos que convertir. Ya vamos a verlo. Se encuentra a 8 grados centígrados. Esa es su temperatura inicial que lo vamos a ver de aquí. Se le calienta absorbiendo 240 calorías. Ahí está, 240 calorías, ¿no? Temperatura 1, 8 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura en grados centígrados de dicho bloque luego de ser calentado? O sea, temperatura final o temperatura 2. Eso es lo que nos piden. Y por último nos dan el calor específico de 0,03. Aplicamos nuestra misma fórmula y nos dice cantidad de calor 240, calor específico 0,03 y tenemos que la masa es 2 kilogramos que multiplicado por 1000 sería 2000 gramos. Y la variación de la temperatura no la tenemos porque para tener la variación de la temperatura necesitamos temperatura 1 y 2. Entonces aquí lo primero que vamos a hallar es esta variación. Seguimos efectuando. 0,03 por 2000 nos daría 60. Este 60 que está multiplicando va a pasar a dividir. 240 entre 60 nos va a dar la variación de la temperatura, que en este caso va a ser 4 grados centígrados. Profesor, ¿ya di con la respuesta? No. Nos encontramos simplemente con la variación de la temperatura. Nos piden temperatura 2. Por lo tanto, regreso a esta fórmula. La variación de la temperatura igual a temperatura 2 menos temperatura 1. Nos daría que la variación es 4, temperatura 2 lo que voy a encontrar, y la temperatura 1, ahí está, es 8. Este 8 que está restando pasa a sumar, y tenemos que la temperatura 2 es de 12 grados centígrados. Bien. Veamos ahora el equilibrio térmico o ley de cero de la termodinámica. Dice, supón que tenemos dos cuerpos con distinta temperatura. Uno en contacto con el otro podría comprobarse que el cuerpo más caliente se iría enfriando, mientras que el cuerpo más frío se iría calentando. Después de cierto tiempo empleado en contacto, se notaría que los dos cuerpos alcanzan una misma temperatura. Esta situación final de la misma temperatura se denomina equilibrio térmico. Vamos a ver graficando las mezclas de dos cuerpos líquidos a diferentes temperaturas. Aquí tenemos temperatura 1 de este recipiente con agua y temperatura 2 de este recipiente con otra sustancia. Al mezclarse va a haber un punto en que la temperatura va a llegar a una temperatura de equilibrio. Y se cumple que la temperatura 1 es menor que la temperatura de equilibrio y esta a su vez es menor que la temperatura 2. ¿Listo? Esto también se representa de la siguiente manera. De la temperatura 1, para que llegue a la temperatura de equilibrio, hay un calor ganado. De la temperatura 2, para que llegue a la temperatura de equilibrio, hay un calor perdido. Y eso se representa así. Calor ganado más calor perdido igual a 0. Si hubieran más calores ganados y más calores perdidos, simplemente se aplica que sumatoria de calores ganados más la sumatoria de calores perdidos tendría que darme 0.
Veamos un ejercicio. Un bloque de aluminio a 120 grados centígrados se sumerge en 900 gramos de agua. Acuérdate que siempre hay que colocar nuestros datos. Vamos a poner aquí el agua y por acá el aluminio. ¿Listo? Veamos. Dice, un bloque de aluminio de 120 grados centígrados. Ojo, esa es su temperatura inicial del aluminio. Y de 900 gramos de agua, su masa. A 10 grados centígrados el agua, temperatura 1. Si la temperatura de equilibrio es 20, ojo, la temperatura de equilibrio es 20 para ambos. ¿Listo? Calcular la masa, ahí nos pide, del aluminio, ¿no? Considera que para el aluminio el calor específico es 0,9. Recuerda aquí algo, que del agua en el dato que te di era 1. Ahí lo colocamos. Bien, ya tengo mis datos completos tanto del agua como el aluminio. Profesor, ¿por qué ha puesto el agua por acá? Porque el agua está ganando calor. ¿Por qué sabemos que está ganando? Porque su temperatura inicial es 10 y la temperatura de equilibrio es 20. Al aumentar su temperatura está aquí. Y del aluminio es al revés, mira, de 120 hasta 20, que es el calor, la temperatura de equilibrio. Entonces, ha perdido calor. ¿Cómo aplicamos la fórmula? Dice, calor ganado más calor perdido igual a 0. Reemplazamos, tanto para el agua como para el aluminio. A ver, la cantidad de calor del agua, ¿no? Calor específico por su masa, por su variación de temperatura. Calor del aluminio perdido. Calor específico del aluminio por la masa del aluminio y la variación de su temperatura. Bien, reemplazamos datos. Aquí, calor específico del agua, 1. Masa del agua, 900. Variación de temperatura, 20 a 10 es 10. ¿Listo? Del aluminio, calor específico 0,9, masa lo que me piden. Y la variación de la temperatura, recuerda, temperatura 2, 20, menos temperatura 1, 120, nos daría negativo 100. Bien, en este caso tendría 1 por 900 por 10, me daría 9000. Más masa por 0,9 por menos 100, menos 90. Así de fácil. Igual a 0. Esto 9000 lo vamos a pasar por acá porque está sumando y va a pasar como a restar 0 menos 9000 y aquí me quedaría masa por menos 90. Este menos 90 también va a pasar por acá y me va a quedar menos 9000 entre menos 90. Menos y menos se van. 9000 entre 90 me daría a 100. La masa es de 100 gramos. Así de fácil se desarrolla con el principio de equilibrio termodinámico. Muy importante, datos en cada lado y aplicar la fórmula de la mejor manera, de manera correcta. Espero que te haya gustado el video. No te olvides suscribirte, también dejar tu me gusta y tu comentario de qué te pareció y también lo puedas compartir con las personas que estén interesadas en este tema.